Debido a la diferencia horaria, más de 16 horas con nuestros invitados de Nueva Zelanda, las charlas de Scott Fischer y Johan Betts han sido pregrabadas y por lo tanto las preguntas y respuestas que ustedes necesitan las pueden plantear en el chat y veremos la forma de hacérselas llegar a nuestros relatores. De inmediato escucharemos la charla El contexto de Nueva Zelanda y los cambios recientes en regulación y política pública para el sector, a cargo del señor Scott Fischer, quien es CEO del Prefab New Zealand. Adelante con el video de Scott. Thank you very much. And again, thank you for the Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Es un placer participar. Y voy a entregar entonces una vista general muy rápida acerca de el contexto de Nueva Zelanda y cómo se está desarrollando esta industria en el sector de offsite y algunas cosas muy emocionantes que se están dando en el mercado también y el crecimiento del sector para darles algo de contexto con respecto a qué sucede y qué es lo que necesita la industria para prosperar y florecer. Y hemos estado haciendo algo de progreso. Así que en Prefab en sí somos una organización miembro que se basa en un trabajo comunitario, trabajando en el sector de fabricación offsite, ingeniería, etcétera, etcétera, y trabajamos con los clusters de políticas también, así que les daré una introducción y vamos a ver el contexto de Nueva Zelanda y vamos a hablar acerca de los desafíos que enfrentamos y vamos a entonces a recibir las preguntas cuando finalice esta sesión. Así que para nosotros en Prefab en sí, esta es una entidad de la industria que básicamente tiene la misión de asegurarse de que se conecte la construcción off-site y que sea adoptada de manera más popular, por así decirlo, para que todas las personas en el sector de la construcción la utilicen y la adopten como una opción relevante, porque pensamos que lo es, y tenemos empresas que fabrican un 100% off-site y tenemos otras que son más tradicionales, que son desarrolladores inmobiliarios, con los cuales queremos trabajar para instarles a utilizar este tipo de prefabricación. that is a good step forward. Y ese es el trabajo que nosotros realizamos. Así que en Nueva Zelanda, ¿cómo se ve este componente prefabricado? Varía algo y podríamos decir que los componentes estructurales han sido relativamente bien establecidos por décadas ya y son componentes que ya existen desde los años 50. Actualmente estamos pasando a desarrollar entonces paneles volumétricos y otro tipo de componentes, pero Johan va a hablar más acerca de esto en su presentación. Y en el contexto de Nueva Zelanda tenemos básicamente una situación donde tenemos alta tecnología, donde la tecnología se ha adaptado muchísimo, pero también tenemos una parte bastante saludable de la industria que sigue siendo de baja tecnología, que son construcciones tradicionales que utilizan también la construcción off-site, que utilizan la mayor eficiencia y toman el provecho que tiene que ver con desplazarse a un ambiente controlado, off-site, que puede entregar una buenísima calidad también. Así que esta tecnología en Nueva Zelanda es la que se opone a esta. Se utiliza también este tipo de construcción de manera muy, muy tradicional en un ambiente que está utilizando las metodologías de la fabricación y de la manufactura, que son cosas que coexisten en la industria. Así que la parte clave de mi presentación tiene que ver con actualizarles con respecto a lo que sucede en el entorno de Nueva Zelanda para ayudar a definir la adopción de la manufactura off-site en gran parte de la industria. Y esta ha sido una tendencia y algunas cosas clave que han sucedido en Nueva Zelanda, que son más bien políticas clave o cambios regulatorios clave que han sido la base, que aún así deben seguir siendo desarrollados para asegurarse de que funcionen y para asegurarnos de que sea más fácil para que los clientes y el sector constructivo pueda adoptar esta fabricación off-site. Y hablaré de cada uno de estos puntos a lo largo de mi presentación, pero básicamente existe un acuerdo del sector de construcción con la participación del gobierno y tenemos un ministerio que se encarga con la
participación de la comunidad con respecto a la definición de las viviendas, y también han decidido construir con una perspectiva del cambio climático. Y esto es algo que se va a mencionar en la presentación de Johans, y ha habido una revisión acerca de cómo aumentar la escala de la adopción del off-site, porque hay ciertas habilidades también que son muy necesarias en este sector. Así que el primer punto tiene que ver con el acuerdo del sector de la construcción, y básicamente esto ha sucedido a inicios del 2019, y básicamente el gobierno y la industria se reunieron básicamente para acordar en qué querían comportarse de cierta manera. Y a menudo lo que sucede es que hay algo de fricción, y muchas veces esta fricción existe entre el gobierno con la regulación y la industria que intenta crecer y intenta actualizarse. Así que hubo un momento en el cual básicamente el gobierno y la industria dijeron, ok, necesitamos realmente sentarnos alrededor de la mesa y conversar, y de manera colectiva resolver algunos de los asuntos que este sector enfrenta, porque no solo en Nueva Zelanda, sino que en todo el mundo hay baja productividad, hay enormes problemas con la construcción, porque está cambiando muchísimo cuando hay crisis, lo que no es bueno para la industria, no es bueno para los clientes, no es bueno para adoptar la automatización ni nada. Por lo tanto, con este acuerdo, y mostré algunas pantallazos del sitio web, pero les insto a que lo puedan ver en la página web como la estoy mostrando en pantalla para que puedan aprender más. Así que básicamente quisieron sentarse alrededor de una mesa para fijar los objetivos. El primero sería aumentar la productividad. Como ya lo hemos escuchado en el sector, se deben mejorar también las capacidades de la industria para mejorar la resiliencia, para que de esta manera, tal como lo dijimos, este momento del COVID es el momento correcto para probar que somos resilientes, y también para asegurarnos de que podamos aumentar la confianza y la reputación y el orgullo del sector de la construcción. Es una gran contribución al PIB del país, es muy importante para el medio ambiente, es muy importante también para el empleo, por lo tanto es un sector crítico. Y este fue un primer paso muy bueno con respecto a la colaboración, y creo que en el mundo Nueva Zelanda tiene mucho que hacer aún. Creo que en todo el mundo hay otros países que seguramente están más avanzados que Nueva Zelanda con respecto a la interacción entre el gobierno y la industria. Con certeza en el Reino Unido, por ejemplo, han avanzado bastante con respecto a iniciativas conjuntas y han realizado muchísimo más trabajo que tiene que ver con cómo el gobierno y la industria trabajan en conjunto. Pero me parece que este ha sido un muy buen paso para Nueva Zelanda, que nos indica hacia dónde nos dirigimos y cómo debemos trabajar en el futuro. Así que esto tiene que ver con el acuerdo, y el siguiente punto, y lo que sucedió el año pasado, más o menos en julio, fue que el gobierno implementó reglas para las compras públicas. El gobierno entonces salió y dijo, ok, el gobierno es un cliente clave, y por lo tanto el gobierno se debe comportar de manera de acuerdo a eso. Así que las agencias de gobierno They might just be going for the Las cheapest cost. agencias de gobierno básicamente lo que hacen cuando necesitan proyectos de construcción es que van por el precio más bajo, pero eso no beneficia a nadie realmente, no entrega buenos resultados y causa muchísimos problemas, y causa también fricción y problemas entre clientes, entre empresas de construcción. Por lo tanto, eso necesita ser resuelto. Así que se pusieron en marcha reglas de compras públicas para que las agencias de gobierno se comporten de cierta manera cuando estén haciendo estas compras y contrataciones, para que tengan una vista mucho más general y no solo decidan por el proveedor más barato, sino que piensen acerca de la vida total del activo, de la compra, de la contratación, y que piensen acerca de cómo se comportan los contratistas y cuáles serían las consecuencias sociales y medioambientales. Por lo tanto, es una declaración bastante importante. Y el desafío ahora es asegurarse de que el gobierno y todas las agencias de gobierno sí se comporten de una manera que refleje estas nuevas regulaciones. Así que ese fue un desarrollo que se produjo el año pasado. Y otra cosa muy importante que sucedió el año pasado fue un nuevo ministerio, básicamente, que es Kainga ahora, que básicamente es el mayor participante social, o es el mayor dueño de propiedades
que es propietario de 50.000 casas y Kainga ahora es quien administra estas casas y tiene diferentes partes del gobierno que básicamente se han reunido bajo el mismo ministerio que es Kainga ahora. Tenemos gente que realiza políticas, que toma decisiones y que están todos bajo el mismo paraguas de Kainga ahora. Así que tenemos grandes esperanzas de que esta instancia entregará mejores viviendas sociales y una parte clave de esto tiene que ver con utilizar la fabricación off-site. Así que hay personas que entienden bastante el valor de la fabricación off-site. Así que queremos instarles y de hecho a que utilicen esta construcción off-site y tienen más o menos el 7% de los edificios residenciales en la ciudad, así que es un jugador bastante importante. Es muy importante que el gobierno sí juegue el rol correcto y se asegure de que la construcción off-site sea adoptada. Uh, Key development last year was Otro desarrollo clave que se produjo el año pasado fue la ley de enmienda de edificios, así que básicamente se diseña para la construcción tradicional en terreno, lo que causa que la industria off-site tenga que ver muchos desafíos, intentando crear un modelo de negocios y entregarlo como una solución para un cliente. Así que actualmente esto se encuentra en el Parlamento, ha pasado ya por un primer comité y ahora tenemos, claro, un nuevo gobierno que ha recientemente asumido su puesto, así que estamos esperando lo que suceda con este proyecto de ley. Y la parte clave de este proyecto de ley de enmienda es que tiene que ver con la edificación, lo que se alinea mucho con la fabricación off-site y también quiere aumentar el proceso de consentimiento para que el fabricante tenga que lidiar no con dos consejos por separado para entregar el consentimiento, sino que para que tenga que hacerlo de una sola manera. Por ejemplo, si usted construye, tiene que lidiar con cierta parte del Estado y de esta manera se puede conseguir un mayor consenso. Así que ojalá esto pueda mejorar la fricción que sucede en la industria y una parte clave de esto tiene que ver con la información que se comparte con el sector de offsite, que debe crear también ciertos elementos, componentes para las construcciones. Y gran parte de esto tiene que ver con la asignación o la distribución del riesgo entre fabricantes y el resto de la cadena que participa en todo el proceso. Ahora, otro punto clave que sucedió este año en julio realmente es algo que está sucediendo a nivel global, que estamos queriendo avanzar al carbono cero de aquí al 2050. Ha habido una consulta y tiene que ver con construir para el cambio climático y el sector off-site tiene un gran rol que jugar para mejorar este proceso de la decarbonización. Estamos tratando de mejorar nuestro manejo de los desperdicios y es algo que vamos a ver que va a aumentar en los próximos años. De hecho, solo habrá más regulaciones para el sector de la construcción para asegurar que, estamos haciendo una contribución a esta estrategia del carbono cero al 2050. Así que esto será muy interesante realmente a escala global, solo, no solo Nueva Zelanda, porque el sector de la construcción es uno de los más importantes con respecto a la emisión de contaminación y el sector de off-site está en una posición privilegiada para disminuirlo. So in the New Zealand context, for me, if I'm looking out 5 En Nueva years, Zelanda, si estoy pensando en un plan de 5 años, en los cambios clave que han ocurrido en el contexto neozelandés en los últimos años, creo que es una industria bastante saludable. Y también me parece que si veo el mercado neozelandés, veo asociaciones, otros conjuntos de empresas. Puede ser que estemos en esto en 5 años. Me gustaría ver una industria, operaciones de alta tecnología
en conjunto produciendo 500 a 1000 viviendas. Creo que vemos una transversalidad acá y diría que hay de 10 a 12 al menos comercios regionales de mediano tamaño y con una mezcla, con un equilibrio entre la construcción off-site más tradicional y con 250 a 500 viviendas anuales. Y luego tenemos un grupo mayor de nichos más pequeños en el comercio y pueden estar produciendo incluso hasta 10 viviendas, que es algo mucho más pequeño, que aborda una parte específica del mercado. Y todo esto es lo que va a conducir a un sector de elaboración o de fabricación off-site y donde habrán jugadores, va a haber actores más dominantes, va a haber una mezcla entre alta tecnología, tecnología de más baja gama y una serie de empresas. Creo que sí va a haber una mezcla, digamos, para el 2025 será un gran objetivo, pero estoy muy optimista con respecto a los cambios que han ocurrido el último año, los últimos 18 meses. Creo que no hay razón por la cual no podríamos llegar a esto en 5 años. Son tiempos muy emocionantes. Voy a concluir ahora mi presentación. Espero que les haya entregado una idea general sólida. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y estaré encantado de recibir algunas preguntas. Muchas gracias, Scott. Es muy interesante lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda, todos los cambios hacia el futuro. Ahora veremos si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Scott, por su presentación. Fue muy esclarecedora. Ahora me gustaría hacer una pregunta acerca de las capacidades y habilidades. Si el gobierno o el sector privado, el público, han tomado alguna acción en relación a poder capturar todos los problemas de capacidades y habilidades a nivel profesional, universitario. Si es que hay alguna noción de ello que no puedas compartir, es un excelente punto. En Nueva Zelanda probablemente lo que no mencioné fue en torno a la educación vocacional y cómo se está revisando este sistema y la industria está pasando, bueno, no sé si pasando, pero analizando la industria de la fabricación, buscando hacia un desarrollo de habilidades. Sí, pero probablemente Johan va a hablar esto más particularmente sobre la DFMA, pero creo que la industria de la fabricación sí requiere un set de habilidades, un conjunto de habilidades más específicos y que no están en la industria de la construcción, por lo que hay que mirar a otras industrias y ver cómo podremos incorporar estas habilidades en la misma industria. Y creo que si es que nos remontamos a cuando las personas recién ingresan a una industria, bueno, hay mucho trabajo que hacer porque ahora ya no hay mucho que progresar, particularmente en Nueva Zelanda también. El tener aprendices, por ejemplo, que se les enseñe sobre la producción limpia o lean manufacturing, cosas que deberían enseñarse en la universidad acerca del DFMA, de lo que Johan les va a hablar. Creo que la industria por completo y a nivel global, no solo Nueva Zelanda, realmente debiera abordar el lean manufacturing, porque uno podría argumentar que es producción limpia sin desperdicios, es la base, la piedra angular de los principios de la construcción off-site, porque persigue esa producción limpia en la construcción, como vemos, y la industria de la construcción está declarando que no, que está desempeñándose mal en el comercio, pero entonces la mejor forma de mejorar la productividad y mejorar la viabilidad de una empresa es el minimizar los desperdicios con los materiales a lo largo del tiempo. Y el lean manufacturing es una parte esencial de esto. Johan les va a hablar más en detalle sobre eso. Muchas gracias, Scott. Entonces, desde su perspectiva, no hay todavía ninguna iniciativa formal que funcione para poder integrarlos con programas universitarios o en diferentes carreras, diferentes habilidades y conocimiento que se enfoquen en la fabricación
y la industrialización particularmente. Sí, hay algo de progreso y puedo darles luego un link, pero de cómo de cómo realizamos esta revisión a la educación vocacional, generalmente en torno a la construcción en las instalaciones, pero lo que llamamos más bien a un nivel politécnico, no universitario, por ejemplo, de cafetería, etcétera, esos trabajos. A ese nivel politécnico, eso se ha revisado educacionalmente de momento, y nosotros como organización hemos tenido conversaciones con la industria de la fabricación, de la elaboración, y hemos visto que las personas que entran a la industria vienen de la industria automotriz o la industria alimentaria, de fabricación de alimentos. Pero creo que hay un punto muy válido que mencionar, y es que ese, ¿verdad?, que ese enfoque debe ser a nivel de universidad y de manera transversal en todas las disciplinas, ya que eh, tanto la capacidad de habilidades y la fuerza laboral, ya sea en terreno o off-site, debe tener una visión diferente de la construcción. Muchas gracias, Scott. Ahora tenemos otra pregunta para usted, que trata de las relaciones entre Prefab New Zealand y las agencias gubernamentales. ¿Tiene relaciones robustas o son defensores de estos modelos? Mira, esto es algo muy importante. Las organizaciones de la industria han cumplido dos papeles. Uno, acerca de la educación y eh, abogar por la industria, defender la industria, intentando generar conciencia sobre los problemas a los que la industria se está enfrentando. De esta manera, la primera parte es generar conciencia sobre los problemas, trabajando con agencias gubernamentales para determinar que hay problemas en el desarrollo de personal o de las aprobaciones o consentimiento con las regulaciones. Así se genera conciencia y presionamos al gobierno para que realice estos cambios. Ahora bien, existe un segundo rol, y es que una vez que el gobierno está de acuerdo en admitir que hay un problema y que hay que intentar arreglarlo, luego las organizaciones de la industria es importante que trabajen en conjunto con el gobierno, porque primero se trata de presionar para generar los cambios, luego se acuerda que hay que hacer los cambios y allí hay que trabajar codo a codo la industria en conjunto con el gobierno, porque a menudo los gobiernos no tienen los recursos ni las capacidades para corregir los problemas, y la industria a menudo sí los tiene. Por eso se trata de alinear estas dos partes para arreglar los problemas. En Prefab en Nueva Zelanda hemos dicho que vamos a pasar los últimos 10 años generando conciencia sobre los problemas de la industria, pero eh, el simple hecho de que ahora tengamos una ley de enmienda que se está procesando, eso nos dice que el gobierno está de acuerdo en que hay un problema y que las regulaciones deben cambiar. Nosotros como industria tenemos que trabajar en conjunto para poder modificar esas leyes, esas regulaciones. Muchas gracias, Scott, por entregarnos esa perspectiva de lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda. Creo que con mucha frecuencia, en el caso de los gobiernos, es relevante que deben trabajar en conjunto, entender quiénes son esos actores que pueden ejercer una influencia para el cambio. Existe una línea muy delgada entre la presión y la colaboración, y creo que hay que ir pasando de uno a otro. Sí, y la empresa por su cuenta, las industrias por su cuenta, eh, no pueden generar estas recomendaciones y sugerencias. Tiene que trabajar de manera colaborativa. Sí, muy de acuerdo. Tenemos otra pregunta, Scott, si es que fuera posible que la respondieras. ¿Cómo funciona una relación o cuál es el vínculo entre las empresas y las ciudades inteligentes, estas smart cities? ¿Existe alguna conexión entre lo que está haciendo Prefab New Zealand en un contexto de smart cities? Smart cities, bueno, muy poco. Quizás Johan pueda responder un poco más al respecto. Las ciudades inteligentes. Bueno, creo que existe un concepto muy genérico. Todavía no sé cuán avanzado está Nueva Zelanda en este contexto, por el tamaño de la población. Pero claro,
quizás, como les dije, Johan pueda responder con más claridad de eso. Muchas gracias por unirnos hoy. Estamos encantados de tenerlo. Muchas gracias.